Remedios avanzaba con pasos torpes y cansados. Su mente dañada apenas tenía lo suficiente para mantenerla despierta. Y solo el deseo de mantener viva a su nación era lo que la hacía seguir caminando. La capitana tomaba pociones para recuperarse, pero en cuando parecía avanzar solo un poco más rápido, una piedra le impactaba y la hería lo suficiente para aletargarla de nuevo. Y pese a lo cruel y sin sentido que parecía ser esa acción contra la debilitada Remedios, esos ataques tenían como fin debilitarla lo suficiente para que no huyera. Tenían como finalidad permitirle a algún monstruo comerla. Al verla en ese estado, el deseo de Pavel ya no era verla sufrir, sino sencillamente asesinarla para poder ir con su familia. Pero no podía hacerlo el mismo. El arquero esperaba que el slime hiciera el trabajo. Pero, ¿por qué no atacas? Eres fuerte. Ella tiene una espada pero casi no tiene mana. Vamos, puedes ganarle, ya viste que no soy su aliado, ¿por qué no te la comes si nos estás siguiendo? Se decía el arquero. El slime no atacaba, solo los seguía envuelto en hechizos de silencio e invisibilidad. Y por alguna razón los otros monstruos tampoco se acercaban. Algo raro pasaba, pero Pavel no comprendía qué era. Y entre más tiempo pasaba, más ideas extrañas invadían la cabeza del arquero. La lástima que comenzaba a sentir por Remedios hicieron pensar a Pavel. Pavel no sabía por qué Ren había intentado matar a Remedios, o por qué Lucia apoyó el hacerlo. Remedios dijo que la traicionaron. Pero ¿y si realmente fue Remedios la culpable? Era lógico que esa mujer había hecho enojar a los conquistadores de carne, y si fue tal el insulto, que para disculparse, Rena y Lucia ofrecieron la cabeza de la capitana. Entonces, cabía la posibilidad de que nada malo le hubiera pasado a Neya. De hecho, tenía sentido. Lucia no solo mataría a Remedios por la muerte de Neya, esa mujer pese a no mostrarlo era vieja. Debió tener un buen motivo para hacerlo. Y si realmente el intento de asesinato había sido para salvar al reino, entonces Rena no habría roto sus votos, y Lucia hubiera quedado como una excelente diplomática. Si las cosas eran así, entonces la vida de Rena no estaba en riesgo. No, se gritó Pavel. Si seguía pensando así ya no tendría la voluntad para matar a la capitana. Aun si todos sus pensamientos anteriores eran ciertos, esa mujer puso en peligro a Neya. Además, si hizo enojar a los conquistadores de carne era necesario matarla. Si Pavel la mataba ahora mismo, el asunto quedaría saldado con los conquistadores, y él, Rena y Lucia podrían hacer una nueva negociación con los conquistadores, en base a sus posiciones como héroes y colores. Así eran las cosas. No había marcha atrás. De capitán de la muralla, como héroe de guerra, como color, como esposo y padre, lo mejor que podía hacer Pavel era terminar con esto de una vez. Haría esto, y lo haría de una manera en la que nadie pudiera adivinar que había sido el asesino. Lo haría de una forma en la que ni siquiera Kellart pudiera ver la causa de la muerte. Pavel desde el principio no quería gastar mana, pues hacerlo le pondría en un gran predicamento si es que ese slime lo elegía a él como enemigo. Por eso era que hasta el momento había usado camuflaje, y no invisibilidad para mantenerse lejos de la vista. Pero la paciencia se había terminado. El hombre quería ver a su hija. Sin tomar una flecha. Pavel tensó la cuerda del arco recién obtenido. Lead Arrow susurró. Una flecha luminosa, una flecha intangible se materializó en el arco. El arquero miró a la niña herida huir. Remedios avanzaba lentamente. Era un tiro fácil, era una presa segura. Dispara. Dispara, le repetía a sus dedos para que soltaran la flecha, pero estos no le obedecieron. Pavel se mentía a sí mismo. La razón por la que desde un inicio no quería matar a Remedios él mismo no era porque fuera a ser descubierto. De hecho, con tan solo regresar el arco al Naga se justificaría porque Remedios murió por una flecha. Sencillamente Pavel, el arquero, pensó en los padres de Remedios. No los conocía, no sabía nada de ellos más allá de que eran nobles decentes y respetables. Este arquero, que no tenía ningún interés en la nobleza, veía a esos dos desconocidos como un reflejo de él y Rena. Remedios era una estúpida, pero para esas dos personas era su amada hija, el orgullo de su familia. Tal como Neya lo era para Pavel. El solo imaginarse a su hija morir hacía llorar al arquero. Y por ello Pavel no quería tener el dolor de esas personas en su conciencia. Aun si era hipócrita, y él mismo había causado la muerte de Remedios, quería pensar por las noches que no había sido él sino los monstruos. Pero esto iba más allá. Aun si Rena y Neya estuvieran bien, aun si los conquistadores no fueran enemigos, él ya había matado a Gustav.
No debía dejar testigos. Ya sin el terror que le ocasionaba pensar en la muerte de su hija, la ira de Pavel se aplacó. Volvió a ser el asesino frío que masacró aldeas de demi-humanos. Un cazador para los monstruos. El terror para los amos de la noche. Por su propio bien, el de su esposa y su familia. Pavel soltó la flecha, después entregaría flores a la familia Custodios. Se mueve. De pronto el slime, a una velocidad impensable, avanzó hacia la flecha de Pavel. Ahí en medio del aire, una hermosa mujer con una sonrisa retorcida y un traje de sirvienta destruyó la flecha de Pavel. ¡Qué demo! Y, antes de que siquiera pudiera reaccionar, una presencia apareció a la espalda del arquero, y después, un golpeo. Mientras se desvanecía, Pavel tan solo podía pensar en, maldita, remedios, malherida y rota, la paladín más fuerte del reino escapó. Y con sus pasos se dirigió a un infierno. Las afueras del palacio de Rantel se habían reunido todos los acólitos de Cahilt, y una enorme cantidad de cadáveres. Después de muchas negociaciones con Touchme, aceptó que el nigromante y sus aprendices conservaran los cadáveres de todos los aventureros para sus experimentos. De todos excepto dos. Ulbert había envuelto en telas especiales los cadáveres de Gagaran y Tia. Tal fue su cuidado que incluso le pidió al nigromante que reconstruyera sus cuerpos, de manera que entregaría los dos cuerpos de forma respetable para un funeral. Claro que pese a tener cadáveres en perfecto estado, estas dos ya no podían revivir, pues una vez sus cuerpos sirvieron como recipiente para no muertos de más bajo rango, ya no era posible que sus almas volvieran. Momonga llamó esto una nueva forma de muerte verdadera, y anotó dentro de su mente buscar contramedidas para esto. Pero al final todo había salido a pedir de boca. Touchme estaba contento por el trato hecho al nigromante, que prometió contribuir a Nazarik con todas sus fuerzas junto con sus acólitos. Ulbert cumpliría el trato que hizo con Lakius, aunque Momonga no quería ni imaginarse que le pediría a esa linda e inocente chica, y Momonga ahora tenía a alguien capaz de detectar talentos naturales. La misión de Rantel había sido un éxito. Ahora solo quedaba ... shaitear. Abre un portal, te enviaremos a nuevos prisioneros. Momonga no disimuló a la hora de nombrar que serían Cahilt y sus acólitos. Afortunadamente estos parecían conformes al ver el rostro esquelético de Momonga. Básicamente todos ellos lo adoraban como su gran dios. Algo molesto para el Overlord, pero muy conveniente. El portal se abrió y por él entraron, el Señor Oscuro, los acólitos y un gran número de cadáveres. Una vez todos cruzaron el portal se cerró, y Momonga recibió la confirmación de Shaitear han llegado a la entrada de Nazarik. Momonga-sama- se escuchó al otro lado de la llamada. Manténlos en las celdas del Coliseo, después veremos dónde reubicarlos. Ordenó el Overlord y cortó la llamada. Ahora, Monga y sus compañeros estaban solos en la ciudad. En el momento en el que Cahilt se marchó, los guardianes deshicieron su invisibilidad y se mostraron ante los seres supremos. Maravilloso. Una sublime forma de someter a ese no muerto inferior. Ain-sama. Touchme-sama. Y mi gran creador, Ulbert-sama. Ver el miedo en los ojos de un no muerto que debería ser inmune a él, es solo algo que fue posible gracias a la gloria de los seres supremos. Festejo de Miurge apenas se sintió con la libertad para hacerlo. Fue muy educativo ver actuar a los más grandes de los seres supremos, expresó Sebas mientras se inclinaba respetuosamente ante el líder, y los dos más fuertes del gremio. Los gemelos elfos no tenían nada que decir, pero miraron a Momonga con cierta admiración casi opresiva. Entonces, tal como han ordenado los seres supremos, comenzaremos con la purga de esta ciudad, declaró Demiurge. Ahora que el nigromante había sido sometido, el siguiente paso sería eliminar a todos los no muertos que había creado para ganar prestigio y fama. Fue de hecho esa la razón por la que Cahilt no simplemente liberó sus invocaciones. El siguiente paso era eliminar todo en la ciudad para borrar evidencias de las actividades de Cahilt. Un trabajo ideal para la creación de Ulbert. Demiurge podía hacer parece que toda la destrucción pareciera daño colateral. Pero espera, Demiurge Touchme había cambiado de idea. ¿Pasa algo? Preguntó el Overlord al caballero, quien al instante deshizo su disfraz y se mostró con su blanca armadura. Momonga, puede invocar no muertos de nivel 90, ¿cierto? La pregunta de Hulbert era extraña, pero, si había cambiado a su armadura blanca ya podía imaginarse de qué se trataba. Si divido los usos de la invocación de alto nivel a 2, sí. Pero sin usar experiencia solo puedo invocar muertes eternas o héroes no muertos. ¿Por qué?
Touch me rió ligeramente. ¿No te interesa saber qué tan fuertes son tus héroes no muertos en este mundo? Momonga ya sabía por dónde iba esto. Eulbert, ¿y si en lugar de fingir el daño colateral lo causamos? Ahí estaba. Oye, ¿crees que sea prudente? Aún con las contramedidas de Nigredo, si alguien nos ve seria... Si alguien nos ve contemplar a un campeón y una catástrofe mundial luchar contra dos héroes no muertos de nivel 90 potenciados por las habilidades de un Overlord, dijo Touchme. Y sin importar qué pase, la gente fuera de las murallas verá una batalla de monstruos, y al final solo tendrán claro que el nigromante murió y que la ciudad quedó perdida. Qué raro de ti, Touchme. ¿Tienes alguna razón para hacer algo? Guión. Preguntó Ulbert, quien seguía examinando que los cadáveres de su trato estuvieran a salvo. Sencillamente, antes de comenzar esta guerra contra el mundo, antes de tomar a los débiles bajo mi protección, quiero saber qué tan bien corta esta espada, dijo mientras miraba la hoja del campeón mundial. Demiurge y Sebas se estremecieron. Los gemelos se mostraron interesados en el brillo del arma. Y al no muerto y al demonio les divirtieron aquellas palabras. ¿Un calentamiento antes de comenzar la guerra? No suena mal. ¿Qué dices, Momonga? Dijo el demonio. Momogna era el único que podía darles un rival digno a la catástrofe y el campeón mundial. Aunque realmente digno solo significaba que sus no muertos no morirían de un solo golpe. Pero aún sí. Touch me había atacado a la curiosidad de Momonga. Y al final, en algún momento tendrían que comprobar los poderes de Hulbert y Touchme, y no había mejor oportunidad que esta, dentro de una enorme ciudad sin testigos. Un campo de batalla ideal para estos dos con el título mundial. Aura, Mer, Sebas vigilen el perímetro, asegúrense que nadie se cuele a la ciudad. Los tres respondieron con un entendido. Momonga-sama Demiurge, invoca a algunos vigilantes para apoyar a los demás, y toma el cuerpo de las aventureras. Protégelos mientras realizamos el combate. No dejaré que una sola mosca pase desapercibidas. Y no dejaré que nada malo le pase a estos cuerpos. Los contratos de los demonios son la ley. Los protegeré con mi vida si es necesario. No permitiré que sea manchado el honor de mi creador, respondió el demonio inclinándose. Y ustedes tres, acompañen a Demiurge y manténgase a salvo, ordenó por último a las Pleiades. Así lo haremos. Momonga-sama, ten cuidado, Sebas. Tienes permiso para usar tu forma dracónica para defender a los gemelos si algo pasa, dijo Touchme a su creación. No dejes que nada malo le pase a esos cuerpos. Demiurge. Cuento contigo, dijo Ulbert a su hijo. Y mientras todos se movían, mientras todos tomaban posiciones, Momonga tomó por la cabeza a dos zombis que se acercaban hacia ellos. Entonces, campeón, desastre. Gritó Momonga casi riendo. Se estaba divirtiendo. Asegúrense de arrasar con toda la ciudad durante su pelea. Que no quede ni un solo cuerpo. Ni un edificio en pie. Y sobre todo, no se dejen matar por accidente. El campeón y el demonio rieron arrogantes. No llores cuando tus héroes caigan de un golpe. Aulló Touchme mientras apretaba su espada. Héroes no muertos luchando contra un demonio dentro de una ciudad llena de sus congéneres. No hay más placer que ver morir a los protectores mientras protegen a los suyos. Exclamó Ulbert de nuevo en su papel de rey demonio. Los dos no muertos que Momonga sostenía comenzaron a retorcerse, a temblar. Una bruma negra los consumió, un aire maldito lleno de muerte y dolor. Los zombies de bajo nivel fueron transformados en ¿qué mierda es eso? Gritó Ulbert emocionado. El propio Momonga se impresionó. Podía sentirlo, estos eran sus no muertos, eran fieles a él. Podía sentir cómo ambos se plantaban con la fiera intención de proteger a Momonga, tal como lo había hecho un caballero de la muerte durante sus experimentos. Pero sus ojos son púrpuras, están potenciados por el Señor Oscuro. Wow. El campeón mundial también parecía conforme. Momonga los entendía. Los héroes no muertos no hubieran sido rival para ellos. Pero estas cosas se veían más fuertes que las invocaciones habituales de Momonga. Habían sido creados a partir de no muertos de Cajilt. Ahora ese sujeto parecía más interesante. Lo malo de esto es que no sabré qué tan fuertes son mis héroes en estado puro. Lamentó Momonga. Pero lejos de estar curioso, lejos de sentirse decepcionado o temeros de Cajilt, la emoción del momento, las frenéticas actitudes de sus amigos, y esa aura que pedía pelea, hizo que Momonga olvidara todo lo demás. No se atrevan a perder fácilmente. Gritó a sus dos héroes.
Gaja. Guión gaja. Rugieron. Ambos, de una manera que hizo temblar la tierra. Internamente, mientras veía a sus no muertos, y a sus amigos en completo modo de combate, Momogna se calmó y pensó, creo que después de todo no deberíamos. El fuego comenzó a arder. El campeón mundial arremetió. Un tercio de la ciudad desapareció con el primer ataque del desastre y el campeón. Silencio y muerte eran las palabras que gobernaron el campamento a las afueras de Rantel por más de una hora. Tras el primer ataque contra las murallas no se había escuchado ruido alguno. No se percibía el ambiente esperado en una batalla. Y muchos pensaron que tanto los aventureros como los conquistadores habían perecido contra el nigromante. Pero, realmente esos poderosos hombres, capaces de destruir la piedra con fuego y asesinar ejércitos con un solo hechizo, ¿podrían sucumbir contra un no muerto que de entrada debía ser débil al fuego? Si era así, el mundo estaba acabado. Había también otra opción más aterradora, y era que los conquistadores y los aventureros hubiesen entablado diálogo con el nigromante. El monje de los aventureros era un ser fuera de este mundo, y el hechicero de los conquistadores, así como su princesa guerrera que seguramente estaría resguardando el pueblo. Eran existencias que por sí mismas podrían dominar ejércitos. ¿Qué pasaba si los aventureros, el nigromante y los conquistadores decidían unir fuerzas? Aunque era poco probable, dado el odio que los no muertos sienten por toda vida, era una posibilidad que no debía ser desechada. Y era un escenario en el que incluso los grandes dragones podrían ser asesinados. Dentro de una carpa en el corazón del campamento, todos los escenarios aterradores eran analizados por un hombre, al que un marqués y un príncipe consideraban genio imposible. Declaró Catrias ante las teorías del segundo príncipe y el marqués. ¿Estás seguro? ¿En qué te fundamentas para negar ese escenario? Guión. Preguntó el segundo príncipe Sanak con una cierta molestia por la falta de dudas en el estratega. Príncipe, si la reina Santa Calca y su padre tuvieran una reunión el día de hoy, ¿cree que ellos dos pudieran entablar una alianza, aun si ambos tuvieran toda la voluntad de hacerla y todos los nobles los apoyaran? Sanak analizó ese escenario hipotético. Reestice, y el Reino Santo no tenía una mala relación. Jamás habían estado en guerra y se podría decir que durante la existencia de ambos reinos, a pequeña o gran escala, el conflicto había sido inexistente. Y considerando todo lo anterior, la respuesta lógica sería ... imposible, concluyó el príncipe sin duda alguna. Reestice y el Reino Santo no tienen mala historia ni una mala relación. Pero mientras que Reestice es una nación en guerra contra humanos, el imperio y los conquistadores, el Reino Santo es un lugar constantemente asediado por monstruos, dijo Catrias. Sanak sabía lo que el estratega intentaba decir. La alianza no era posible porque los intereses de ambas naciones eran incompatibles. Debido a los demi-humanos en su frontera, el comercio terrestre con el Reino Santo era casi imposible, y Reestice no tenía un buen acceso marítimo para comerciar por ese medio. Y aun cuando se lograra establecer un tratado, ninguna nación podía ofrecer algo que la otra necesitara. Reestice necesitaba soldados para repeler la amenaza humana del imperio. El Reino Santo necesitaba personas capaces de lidiar contra monstruos. Ambos necesitaban poder militar, pero para propósitos distintos. Al igual que los conquistadores. Si el monje hubiera usado magia de hielo, o magia de tierra, no dudaría en que podría ser una alianza. Pero tanto el hechicero como el monje usaron fuego, eso quiere decir que sus habilidades especiales son las pirománticas. Eso quería decir que si formaban una alianza realmente no ganarían algo que no hubieran tenido ya desde el inicio. Los aventureros son conformados por un hechicero, un guerrero, una escudera, una espadachín, una clérigo y un monje. Los que constituyen a los conquistadores son un hechicero, una guerra, un asesino del desierto y monje. Los equipos de ambos eran demasiado parecidos. Encima, el nigromante, por más poderoso que sea, solo puede convocar vanguardias no muertas que son débiles al fuego. Y según se sabe, todos los hechiceros no muertos se especializan en magias pirománticas. ¿Realmente a alguno de los dos grupos les conviene aliarse con un ser tan peligroso como un nigromante no muerto que no tiene nada que ofrecer? Sería diferente si el nigromante estuviera respaldado por una nación, pero hasta ahora, esos tres grupos han demostrado solo tener poder militar, y nada más. Lo que quieres decir es que no se aliaran porque no tienen nada que ganar con ello. Exactamente, príncipe, no parece creíble.
Catrias. Aun si sus poderes se parecen, aumentar sus números nunca es mala idea. Incluso si realmente no se alían con el no muerto, aún podrían formar una alianza entre los conquistadores y los aventureros. ¿Con qué propósito? Los aventureros llegaron hace poco a Reestice, y todos los informes dicen que se han dedicado a combatir al tráfico de mujeres. Los conquistadores por otro lado solo se han ocupado en defender el pueblo carne sin moverse de ahí. No sé cuál sea el propósito de ninguno de ellos, pero es como si esperaran a que algo pasara, dijo Catrias mientras miraba con seriedad al marqués. La zona que destruyeron esa noche. Gritó al recordar la gran extensión de terreno devastada cerca de uno de los caminos reales. Y, justo después de que esa tierra fuera devastada, hubo una gran explosión cerca del distrito marginado de la capital, justamente en el sector que patrullan ese grupo de aventureros. HM. Sanak quedó impactado viendo de manera curiosa al estratega. Con la poca información que había logrado obtener llegó a una conclusión extraña pero coherente. ¿Quieres decir que tanto los conquistadores como los aventureros esperan a un tercer enemigo, o que ya lo enfrentaron esa noche? Así es, y creo que este tercer enemigo es algo con lo que pueden lidiar de manera individual cada grupo. De otra manera se hubieran buscado aliar desde un inicio, dijo Catrias. ¿Por qué crees eso? ¿Cómo aseguras que hay un tercer enemigo si no tienes pruebas de...? Antes de que el Mark pudiera terminar su pregunta, el estratega desplegó un mapa sobre la mesa frente a ellos. Aquí fue donde el terreno fue devastado. Señaló Catrias, un lugar no muy alejado de la capital. Aquí fue donde los conquistadores enfrentaron al tercer grupo involucrado. El lugar está demasiado lejos de carne. Los conquistadores no hubieran tenido manera de llegar ahí sin ser. Los pensamientos de Sanak se detuvieron. Parece que ya se dio cuenta, príncipe. Los malditos conquistadores tienen algún buen hechicero espía entre sus filas. Eso lo comprobamos cuando nuestros observadores murieron después de que se activara ese extraño pergamino magia antivigilancia. Y si tienen esa clase de scrolls seguramente tendrán el secreto para hacer más. Y lo más importante, deben tener a alguien capaz de generar esa magia para contenerla en los pergaminos, dijo el marqués. Parece que ya lo comprende, amo, le dijo Catrias con una enorme sonrisa. Esto es de momento solo una teoría, pero quiero que la escuchen atentamente. Catrias cerró los ojos, tomó aire y reunió todos los pedazos de información que había reunido hasta la fecha. Los conquistadores, con ayuda de su hechicero espía, encontraron al tercer grupo involucrado en este conflicto, y para evitar ser vistos usaron esa extraña y silenciosa puerta negra para teletransportarse, y ese tramo del camino real enfrentaron a ese tercer grupo, causando en el proceso la devastación del terreno. El tercer grupo, sin embargo, logró escapar, y lo hicieron al lugar que tenían más cerca, Reestice. Una vez en Reestice, el mejor sitio para esconderse son los barrios bajos, así que, ¿y si realmente los aventureros no buscaban a gente de los 8 dedos, sino que todo era una farsa? ¿Y si realmente tenían sospechas que ese tercer grupo se escondía en los barrios pobres de la capital? El marqués y el príncipe no negaron esa posibilidad, porque un grupo de aventureros con un monje tan poderoso no simplemente usaban la fuerza bruta para acabar con los 8 dedos. La respuesta sería que no les interesaban los 8 dedos, sino que buscaban a ese tercer grupo que Catrias mencionó. El príncipe miró con envidia al marqués. No te equivocaste, Raven, este chico vale 100 veces su peso en oro, pensaba Sanak mientras consideraba el escenario sobre la mesa. Una vez el tercer grupo volvió a la capital, los aventureros los enfrentaron, y causaron la explosión en los barrios bajos, pero dado que causaron demasiada destrucción optaron por dejar ir al tercer grupo que pudo haber ayudado al nigromante a obtener su poder. Grupo que podría estar detrás de la caída de Rantel, y por ello es que tanto los aventureros como los conquistadores se reunieron aquí. La tienda donde estaban estaba protegida con magia para que nadie pudiera espiarlos desde afuera, pero aún así, el grito fue tan fuerte que creyeron que todo el ejército habría escuchado a Catrias. Y ese tercer grupo, los conquistadores y los aventureros, deben estar unidos por esa cosa llamada Nippon. Por eso es que los aventureros lo mencionaron, por eso es que no se habían reunido antes. Dependiendo lo que Nippon significaba para ellos, podrían ser enemigos, y no quisieron reunirse hasta que no comprobaron que el tercer grupo había aparecido. Entonces, la razón por la que hoy optaron por mostrarse cara a cara es porque dedujeron que el tercer grupo era enemigo de ambos. Preguntó Sanak. Así es, señor. Espera,
Pero si tienen un enemigo en común, ¿por qué no aliarse? Guión. Preguntó el marqués. Porque ese tercer grupo huyó tanto de los conquistadores como de los aventureros. Ese tercer grupo es más débil que ambos. Y también pienso que la teocracia tiene algo que ver en esto. ¿Y ahora la teocracia? ¿Qué le pasa a este chico? Se preguntaba el príncipe ya saturado de información. Esto es cada vez más ridículo. Dijo el marqués mientras se sostenía la cabeza. ¿Por qué la teocracia iba a estar? ¿Quiénes destruyeron las aldeas? La gente que intentó matar a los habitantes del pueblo Carne. Según Gasef Estronofestos eran soldados de la teocracia, ¿no es cierto, príncipe? Ese informe que medio lo corroboró, y hoy, después de que escucharan la palabra nipón lo vi, jajaja lo vi. El obispo al que obligó a curarme puso una cara estúpidamente obvia al escuchar esa palabra. Y los soldados informaron que Lacyus de las Rosas Azules pareció aterrada al escucharla. Tanto el obispo como Lacyus tienen relación con los templos, y por tanto con la teocracia Slain. Después de recibir aquel fuerte golpe en la cabeza, a Catria se le asignó al mejor sanador disponible, quien era el obispo de Rantel que había sobrevivido a la batalla contra el ejército de no muertos en la retirada. Y dado el valor del estratega, ese mismo obispo fue obligado por Sanak a curar a este plebeyo. Los conquistadores de carne aparecieron para asesinar a los soldados de la teocracia, y los aventureros claramente ya conocían a las Rosas Azules. Dijo Catrias emocionado por haber armado su rompecabezas. Por eso fue que llamaron a Lacyus cuando quisieron entrar al campamento. Querían volverse cercanos a alguien con relación a los templos. Oh por Dios. La cara del marqués se puso pálida. Sanak gruñó con molestia. Eso es lo que ha pasado hasta ahora. Eso es a la teoría que he formulado con todo lo que me han dado, dijo Catrias mientras se esforzaba por respirar. Oye, ¿estás bien? Preguntó preocupado el segundo príncipe. Catrias se desplomó sobre su silla, y su rostro palideció. Necesito té y muchos dulces. Por favor, amo, dijo el plebeyo sin olvidar su posición. El marqués rápidamente sacó la cabeza de la tienda, y ordenó a un soldado a sirviente fuera que trajera té y cuantos pasteles y cosas dulces pudiera. Sanak en esos momentos le hubiera dado a Catrias un título de noble si se lo pidiera. Es perfecto. Todo encaja, dijo el segundo príncipe. Gracias. Si solo yo creyera que todo eso es posible no sería una buena teoría. Las palabras de Catrias explicaban todo. Porque los conquistadores aparecieron en carne, pues antes de que ellos tomaran el pueblo la teocracia ya estaba matando aldeanos. ¿Pero por qué? Los conquistadores aparecieron y detuvieron a la teocracia. Una vez los conquistadores se mostraron ante el mundo, los aventureros se presentaron en la capital de Restice. Después de que el terreno fuera devastado y ocurriera una explosión la capital, un ejército fue enviado al pueblo Carne, y justo con un enorme ejército a las puertas de la ciudad, un nigromante movió pieza para ascender como un no muerto. ¿Pero quién le enseñó ese ritual? ¿Y si ya lo conocía porque no lo había ocupado antes? El nigromante recibió ayuda de un agente externo para convertirse en no muerto, y sospechando que ese tercer grupo fue el responsable, los aventureros y los conquistadores se presentaron para acabar con la amenaza. Entonces la razón por la que llevan tanto tiempo en la ciudad sin hacer ruido. Catrias hizo algo impensable. Interrumpió al príncipe. Seguramente estén hablando entre ellos para determinar que ninguno de los dos es ese tercer grupo. Dudo que se alíen, pero es probable que intenten establecer una relación de neutralidad mientras hablamos. Y una vez terminen sus conversaciones, lo más probable es que destruyan la nigromante. Oye, Catrias, ¿y si el tercer grupo se encontrara ahora mismo en la ciudad? Preguntó Sanak con una sonrisa nerviosa. La cara de Catrias se llenó con terror puro. Señor príncipe, hay que ordenar que el campamento se mueva. Tenemos que alejarnos lo más posible de las murallas. Un sirviente estaba entrando a la tienda en ese preciso momento con los dulces y el té que se ordenaron. Pero al momento todo eso terminó en el piso, cuando el segundo príncipe y el marqués salieron a toda prisa para cumplir la orden del estratega. Muévanse, muevan el campamento. Gritó el marqués. Aléjense lo más que puedan de las murallas. Soldados, ayuden a mover a los heridos e infórmenle a todos que se alejen lo más que puedan de las murallas. Catrias se paró lentamente y recogió algunos dulces del piso. No le importaba. Comenzó a comerlos. Necesitaba energía.
Necesitaba glucosa para hacer funcionar su mente. Comenzó a caminar y salió de la tienda, y desde ahí, observó la ciudad, orando porque su orden hubiera sido equivocada. Pero a los 15 minutos de darse la orden, cuando ya el campamento se había movido 4 kilómetros más lejos de las murallas gracias al esfuerzo de todo el ejército, se escucharon dos gritos aterradores que hicieron temblar la tierra, y llenaron de miedo el corazón de los humanos. Tal fue el poder de aquellas criaturas, que aun sin que se les pudiera ver, habían causado que casi todos los humanos en el campamento perdieran el control de sus esfínteres, y se orinaran encima. Pero eso no era lo peor. Esto tiene que ser una peta broma. Dijo el príncipe al borde de la locura. Un fuego de color rojo puro, y una masa de luz blanca, ambas cosas tan grandes que sobresalían por encima de la muralla y podían ser vista por todos, aparecieron en lo que debía ser el corazón de la ciudad. Y avanzaron rápidamente y con poder, arrasando todo a su paso, dejando en ruinas lo que parecía ser un cuarto, o quizás un tercio de toda la ciudad. Los dos ataques que parecían haber sido creados por dioses finalmente impactaron contra la tercera y segunda muralla. Desaparecieron a tiempo para que la última muralla permaneciera en pie, pero no parecía ser que se hubieran detenido por perder fuerza, sino porque ese era justo el límite de alcance de los hechizos. De nuevo las dos bestias de antes volvieron a gritar, pero ahora sonaban más débiles, como si hubieran sido heridos. Katria supo al instante que había pasado. No tenían vigilantes aéreos, por temor a que los conquistadores y los aventureros los asesinaran. Pero aún sin ellos era claro lo que pasaba. Los que rugieron eran bestias del nigromante y el tercer grupo, mientras que los ataques seguramente fueran de los aventureros y conquistadores. Y entonces, una cúpula negra cubrió la ciudad. Una batalla más allá de la imaginación había comenzado. Una batalla más allá de los humanos. Mare, fortifica las murallas, no permitas que caigan o podrán vernos desde afuera. Enseguida. Respondió el pequeño elfo. El Overlord usó otro mensaje. Nigredo. Pon una cúpula negra sobre la ciudad, que nadie pueda vernos aun si es con sus propios ojos. Enseguida. Una vez la cúpula negra apareció, Momonga cortó la llamada y usó un nuevo mensaje. Demiurge. Apoya a Mare. Invoca criaturas especializadas en fuego y haz que protejan las murallas de los ataques en área de Ulvert. A la orden. Momonga organizó las condiciones para que sus compañeros continuaran su combate sin restricciones. Lo peor era que no podía pedirles que se contuviera, porque para empezar, no estaban usando magia por arriba del 8º nivel, lo que demostraba que estaban teniendo consideración aunque estuvieran tan emocionados. Momonga estaba impresionado de lo metidos que sus amigos estaban en sus batallas. Esos dos últimamente habían pasado por mucho, y a diferencia de Momonga, acumularon estrés debido a que sus cuerpos aún eran de seres vivos, por lo que el no muerto permitió que siguieran. Pero aún así. Están masacrando a héroes no muertos con magias del nivel 8. Jajaja, qué fuerza tan monstruosa, dijo Momonga feliz por haber llegado al nuevo mundo con esos dos. Sin ellos, Momonga hubiera estado aún más paranoico, hubiera llevado sus planes con más lentitud, y nunca hubiera permitido que algo como este duelo ocurriera nunca. Se hubiera movido lentamente y en las sombras mientras recolectaba información. Pero con el quinto y el cuarto más poderosos de Yggdrasil, Momonga podía darse estas libertades. Incluso podía. Mensaje. Momonga lanzó otro comunicado, esta vez a sus dos amigos. No volverán a hacer esto en mucho tiempo, así que disfrútenlo. Les dijo y escuchó de ellos dos gritos emocionados. Y entonces, Showdown Rush. Recitó Momonga un hechizo. Los no muertos se recuperaron, ganaron fuerza y estadísticas generales. De nuevo rugieron de manera aterradora, y de nuevo fueron arrojados por la catástrofe y el campeón mundial. TCHS. Esos pobres no tienen oportunidad, dijo Momonga compadeciéndose de sus invocaciones. Momonga estaba feliz de poder compartir este momento con sus amigos. Estaba feliz de que aquella pelea en la sala del trono hubiese quedado olvidado. Desde el exterior de la muralla, dos mujeres, las dos aventureras de grado adamantina, aun si no podían ver lo que pasaba, escuchaban la destrucción que causaba la batalla de la ciudad, y entendían que aquello era algo que le superaba. Evileye ya había sentido algo extraño viniendo de ese caballero negro. Algo glorioso, como el aura de Dios emanando de él, pero jamás se imaginó que pudiera estar en ese lugar,
peleando a ese nivel. Lacus por su parte rezaba por el monje. No podía creer que él había pedido algo tan egoísta a ese valiente aventurero, y se lo imaginaba, aún peleando en esas condiciones, tratando de cumplir la promesa que había hecho. No sabía por qué tenía esa impresión, pero Lacus sentía desde el fondo de su corazón, que si ese monje volvía, lo haría junto con los cuerpos de Gagaran y Tia. Al exterior de la ciudad, al solo escuchar qué brutal combate era llevado a cabo, el príncipe Sanak olvidó la etiqueta y caminó directamente hacia Catrias, que se encontraba viendo la ciudad desde la entrada de una tienda. El príncipe se paró a un lado del plebeyo. ¿Qué hacemos? Preguntó Sanak. La respuesta obvia era esperar, pero claramente el príncipe no había preguntado eso. Sanak no preguntó, ¿qué hacemos en este momento? Sino, ¿qué hacemos para sobrevivir después de esto? Y si Catrias no se hubiese dado cuenta de algo tan simple, seguramente la confianza que el príncipe sentía ahora por él hubiese decaído. Si fuera religioso le diría que rezar. Si fuera optimista, que dependiendo de cuál de los dos grupos salga menos herido, deberíamos formar una alianza con los más fuertes. Pero francamente, siendo realistas, si los aventureros salen vivos de esta, debe ofrecerles títulos como nobles, riqueza, todo menos mujeres. Catrias recordó a las 3 preciosas acompañantes que tenían, cuya belleza sería casi imposible de superar. Hay que tentarlos con todo lo que pueda encantar el corazón de los hombres. Y a los conquistadores de carne, un vasallaje total. Si se hicieron llamar gobernantes de ese pueblo, seguramente quieran establecer una nación. Príncipe, puede que incluso se les deba ofrecer la mano de la primera princesa, la mayor de todas, y además la de Renner, la gran joya del reino. Básicamente, debemos rendirnos incondicionalmente ante ambos grupos. ¿Eso estás diciendo? Puede ejecutarme ahora mismo si quiere, príncipe, porque eso justamente estoy diciendo. Sanak rió. No, te necesitaré para las negociaciones, quizás después de eso te pase por la guillotina, así que por ahora puedes estar tranquilo. Catrias rió por la retorcida broma del príncipe. Entonces eso haremos si ganan los aventureros, y los conquistadores. Sanak pensó algo aterrador. ¿Pero qué haremos si gana el nigromante y el tercer grupo? Catrias rió desde el fondo de su corazón. Ah. Entonces no hay necesidad de un plan, señor. Si el nigromante y el tercer grupo ganan, solo debemos sentarnos tranquilamente y tomar té mientras esperamos. ¿Esperar qué? Le preguntó Sanak. Debe resultar lógico para usted, mi príncipe, dijo mientras miraba con una sonrisa sincera al que consideraba su amo. Porque en ese escenario, simplemente moriremos todos y no deberemos preocuparnos más por nada. Sanak apartó su mirada del estratega y miró a la ciudad. Debería agradecer después, Raven pensó, y continuó escuchando al batalla, que parecía ser el resultado de la ira de un dios. Si salen vivos de ahí, deberíamos ofrecerles unirse a nuestro grupo. Preguntó Lacus a la compañera que tenía al lado. Tonta, le respondió la pequeña enmascarada. Nunca un hombre ha estado en las rosas azules en toda su historia. Mancharías el nombre del equipo si trajeras robles a un jardín de flores. Lacus rió al escuchar la respuesta de su compañera. Además, deberíamos ser nosotras quienes les supliquen poder unirnos a su equipo, agregó Evileye. Lacus sonrió y siguió mirando a la ciudad, de la cual se escuchaban sonidos aterradores. Ellos se hubieran encargado desde el principio, cuando el nigromante comenzó a superarnos. No, desde que la gente del Reino Santo dijo que se retiraría, nosotras debimos irnos. Si lo hubiéramos hecho, ellos hubiesen venido a eliminar al nigromante. Entonces Gagaran y Tia aún estarían. Debí morir junto a mi familia, dijo fríamente Evileye. Debí morir junto a mis amigas, agregó. No eres la primera en pensar esas cosas, Lacus. No eres la primera en ver cómo sus seres queridos son convertidos en no muertos descerebrados, dijo la hechicera desde el fondo de su corazón. Hicimos lo correcto. Y si sigues hablando de esa manera, Gagaran y Tia te golpearían desde el más allá. La hechicera apretó los puños. Ahora vemos lo aterrador que es ese nigromante. Fue lo correcto hacer todo lo posible para detenerlo, porque incluso ahora, no sabemos si esos sujetos vayan a ganar. Evileye sonaba preocupada, pero dicho sentimiento no parecía venir por su propia vida, sino por los héroes que luchaban al interior. ¿Crees que estoy loca? ¿O soy infantil? ¿A qué viene esa pregunta? Mi corazón, siento que ellos no pueden perder, aun si no tengo ninguna prueba. Sé que saldrán victoriosos de ese lugar. Evileye observó la ciudad, y el infierno que salía por algunas puertas este.
Parecía imposible asegurar una victoria para cualquier lado. Aquel pensamiento solo podía venir de una niña que esperaba el regreso de su héroe. No esperaba menos de una doncella virgen. Mira que enamorarse de esa manera. Evilleye recordó con ironía aquellas canciones de los bardos en las que las princesas quedaban perdidamente enamoradas de aquel caballero que venía en su ayuda. Evilleye esperó alguna reacción por parte de su compañera, pero Lacus no respondió. No negó esas palabras. Tan solo juntó las manos y rezó, porque ese hombre saliera bien librado de esta batalla. ¿Tú? ¿En serio? Los héroes no muertos eran diferentes a otras invocaciones de Momonga por varias razones. Sus armaduras, para empezar, no eran negras como la mayoría de los no muertos, sino plateadas, cubiertas por magia maldita que las hacían brillar con luces arcoíris en tonos oscuros. Su karma, curiosamente, era neutro y pese a ser de nivel 90 no podían hacer uso de magias avanzadas. Eran además pequeños, midiendo entre 1.7 y 2 metros. Por lo que no eran efectivos al momento de servir como escudos de carne. Lo que demostraba que su propósito no era el de proteger a su invocador. Overlord Wiseman y Grim Reaper Thanatos, las criaturas de Momonga que necesitaban de X para ser invocados, eran las cartas del triunfo del Overlord en el PvP. Pero los campeones de Momonga en el combate contra jefes y monstruos eran estos héroes que peleaban ahora. Sus defensas eran ridículamente altas pese a ser guerreros puros. Sus estadísticas de fuerza, velocidad y destreza estaban por las nubes. Podían resistir en un 80% de daño por ataques físicos y elementales. Era por estos que no usaban X para ser invocados, pues estos héroes fueron pensados por los desarrolladores para que los Overlord pudieran farmear experiencia aun si no tuvieran un equipo protegiéndolos. Eran tan poderosos, a tal punto que para evitar que fueran usados para combates PvP de manera abusiva, tenían una debilidad que podía ser aprovechada por cualquier jugador. Sus defensas magias eran de menos 90. Simples hechizos arcanos podían reducir su HP con facilidad. Por ellos es que eran tan efectivos contra monstruos que en general hacían solo daño elemental. Por eso es que eran tan usados como atacantes contra cierto tipo de jefes como los dragones, pues podían mantenerse cerca sin ser eliminados. El problema radicaba en los jugadores, pues no existía un solo nivel 100 en todo Yggdrasil que no tuviera un hechizo de nivel 10 que hiciera daño mágico. Esto era verdad aún en los jugadores ultra especializados como Ulvert, Touchme y el propio Miyamoto. Aunque fueran llamadas magias, las habilidades de Touchme hacían daño físico. En el caso de Ulvert, casi todos sus hechizos infringían daño elemental de fuego. Aunque por experiencia propia, Momonga sabía que esos dos tenían magias de daño mágico, no las estaban usando. Y ni siquiera estaban luchando con todas sus fuerzas. Durante todo este rato habían estado ocupando magias del 8º nivel para que su combate fuera más duradero, y lo consiguieron. Aunque sus héroes fueran resistentes al daño físico y elemental, no debieron soportar más de 8 magias del nivel 8 por parte de esos dos monstruos con el título mundial. Hikari-recito Ulvert. Una pequeña esfera blanca apareció entre las manos del demonio, y fue inmediatamente guiada como un misil hacia el héroe contra el que se enfrentaba. Cuando la pequeña esfera tocó la armadura del héroe no muerto, esta se expandió y encerró completamente a la invocación de Momonga, causando que durante 4 segundos, el héroe estuviera estuneado y recibiera daño constante. Fuego. Pasado el tiempo de efecto, la luz desapareció y el no muerto, aunque herido, se arrojó de nuevo contra el demonio. Ese era el 10º ataque que Ulvert lanzaba contra ese héroe. Touchme envainó su espada y se colocó en una posición para desenvainar. Algo extraño si se consideraba que el campeón mundial era un caballero que usaba el arma a una mano. Recito. Touchme se teletransportó, y desde su posición original hasta la actual, se trazó una línea blanca que marcaba la zona de daño de su ataque. Había usado un ataque de desenvaine. Era el 7º ataque que el no muerto recibía por parte del caballero insecto. El héroe gritó. Parte de su armadura se destrozó, y dejó en evidencia parte de la carne resecada que existía bajo la armadura. Pero pese a ello, la criatura seguía viva. Eso lo confirmaba. Estos no muertos hechos a partir de los zombies del Señor Oscuro, eran más fuertes que las creaciones originales de Momonga. Aunque el Overlord no podía descartar que este fuera un cambio por la naturaleza del nuevo mundo, hubiera sido estúpido no relacionar esta inusual fuerza con Khajiit. Pero esa fuerza ganada terminó por molestar al demonio,
quien, impacientado por la inusual resistencia de estos héroes, terminó con el juego que habían mantenido hasta ahora. Hi no Mi. El demonio gritó un hechizo con un área de efecto enorme. Una mar de fuego se propagó por toda la ciudad, consumiendo las casas, las iglesias, quemando incluso la piedra de los caminos y las plazas, barriendo por completo con los no muertos que aún estaban vivos en la ciudad. El fuego, como si de agua se tratara, se coló en los sótanos y túneles secretos de la ciudad. El fuego arrasó, incluso con un templo subterráneo del cual Khajiit advirtió, debía ser eliminado. El fuego, ese maldito fuego rojo, salió a presión por las 4 entradas de la ciudad, causando un espectáculo para quienes estaban afuera. De no haberse movido antes de iniciar la batalla, una gran parte de los sobrevivientes afuera hubiesen sido quemados por el brutal hechizo del piromántico. De no ser por las contramedidas de Momonga, incluso las murallas hubiesen caído. Y aún así, pese a la destrucción, pese al increíble poder mostrado, ese seguía siendo un hechizo de nivel 9 nivel. No era todo lo que Ulvert podía hacer. Este escenario le recordaba a Momonga algo que ya sabía. Era débil. Aunque ganaba la mayoría de sus combates, el Overlord jamás entró en la lista de los 100 jugadores más poderosos. Momonga no era un especialista en combate. Siendo sinceros, su personaje no era útil en el PvP, y la única razón por la que acumulaba victorias en duelos, la única razón por la que incluso logró vencer a Ulvert una vez, fue porque su paranoia y obsesión. Fue por ingenio y preparación que Momonga era considerado un enemigo peligroso dentro de Yggdrasil. Aún por aquellos que calificaban en la lista de los 100 jugadores más poderosos. Era el número 44 en la lista de los jugadores que más personas habían asesinado. Aún si no era más fuerte que los guardianes de Nazarick, Momonga tenía la confianza de poder vencer a cada uno de ellos por separado. La recolección de información, la preparación de contramedidas y su enorme conocimiento eran la fuerza de Momonga. Eran el orgullo de Overlord. Y eso le recordó que incluso ahora debía seguir tomando nota del combate de sus amigos. ¡Ey! Gritó Touchme al demonio. Dañaste al mío. Touchme también fue atrapado por el hechizo de Ulvert, y aunque debía estar recibiendo daño por parte del fuego, parecía más molesto porque el héroe contra el que combatía hubiese sido víctima del demonio. Ulvert rió por su victoria. Estaba seguro de que este había sido el último clavo en el ataúd de los 2 héroes no muertos. Pero se equivocaba. De entre las llamas, feroces y heridos, salieron los héroes para encarar al desastre y el campeón. ¿Qué? HM? El demonio y el campeón, ambos fueron sorprendidos por los no muertos saliendo de entre las llamas. ¿Cómo resistieron eso?, se preguntaban llenos de miedo. Aunque esas criaturas pudieran bloquear el 80% del daño, ese ataque había venido por parte del 5º jugador más fuerte del juego. Los 2 seres se congelaron al ver a los héroes cubiertos de fuego lanzarse con espadas en mano. Aun si estaban seguros de poder resistir 10 o 15 ataques de esos 2 no muertos de nivel 90, no era recomendable recibir daño. Entonces, ¿por qué no se movían? En ese momento se hizo evidente una diferencia vital entre los 3 seres supremos. Alto. Los héroes no muertos, antes de que sus espadas golpearan al demonio al campeón, se detuvieron. Atrás. Los héroes se alejaron 5 pasos de los seres supremos, y se arrodillaron. A pocos momentos después el fuego de Ulvert se apagó. Y ahí, en medio de una ciudad de la cual solo quedaban las murallas y cenizas, los héroes no muertos se encontraban rindiéndoles respeto a los 2 seres supremos. Las respiraciones de ambos estaban agitadas. Su emoción se desvaneció en un segundo. Aunque les doliera admitirlo, ambos reconocieron la emoción que ahora podían sentir. Era miedo. Momonga preocupado bajó hacia sus amigos. Pero estos, sintiendo que su orgullo había sido herido, miraron con desprecio a los héroes. Aún el bondadoso y gentil Touchme no podía creer cómo su corazón se había agitado al pensar que un simple monstruo de nivel 90 lo atacaría. Era ridículo. El demonio de fuego, aun siendo un hechicero puro, debía tener las defensas y el HP para sobrevivir a 12 golpes de estos no muertos inferiores. ¿Por qué sus corazones latían tan rápido? ¿Por qué se habían congelado cuando sintieron que serían atacados? Signo de interrogación, signo de exclamación. De un momento a otro, para enterrar su miedo, la catástrofe y el campeón,
Apuntaron su frustración contra los héroes arrodillados. El demonio de fuego apuntó un dedo contra el héroe no muerto arrodillado frente a él. Ira del dios dragón. Recita Ulvert un hechizo de daño mágico de nivel 10. Touch me señaló con su espada su objetivo. Destierro. Recito un hechizo de daño mágico, también del nivel 10. Esperen, ¿qué hacen? Preguntó Momonga mientras se acercaba. Un dragón rojo salió de la mano de Ulvert, y una luz púrpura de la espada de Touchme. Ambos atacaron a los no muertos que por orden de su invocador no volverían a defenderse o atacar. Los pequeños y comprimidos ataques golpearon a los héroes. Tal como se esperaba, esos dos comenzaron a desintegrarse frente a los dos seres supremos. Los héroes murieron, pero en el aire alrededor del desastre y el campeón no era de victoria. Y cuando Momonga se acercó para reclamar por el asesinato injustificado de sus invocaciones, se encontró con aquella extraña aura alrededor de sus compañeros. ¿Por qué se quedaron quietos? Preguntó Momonga genuina curiosidad. Pero sus amigos guardaron silencio. Si Momonga supiera la razón, por su paranoia y extremo cuidado retrasaría todos los planes, y los encerraría a todos en la tumba hasta tener más información. Esos dos no tenían el valor para admitir que en ese momento, tuvieron miedo. Al ver a aquellos héroes rendidos a sus pies, el demonio que buscaba dominar el mundo, y el caballero que quería salvarlo, ambos se preguntaron con arrogancia. ¿Por qué estoy temblando? Sabían a la perfección que los héroes no muertos estaban lejos de ser una amenaza, aun si hubieran sido potenciados con la magia del Señor Oscuro. Estos demostraron no ser más que basura durante todo el combate. Siendo realistas, aquellos con el título mundial no debían preocuparse de ningún enemigo de este mundo. E incluso los propios guardianes de Nazarick no eran rivales. Si podían ser sinceros, en este mundo solo había una existencia capaz de hacerles frente, y esa era la creación máxima de Tabula Smaragdina, Rubedo. Pero estas pobres invocaciones de nivel 90, un golpe de ellos no debió significar ningún daño para el campeón que portaba la armadura mundial. Aún para el demonio del fuego, aquel ataque habría significado poco más que un rasguño. ¿Por qué temblaban entonces? ¿Fue por la sorpresa de verlos salir vivos del fuego? ¿Fue acaso el resultado de alguna habilidad de los no muertos? No, la respuesta era más simple. Aquel fue un miedo nacido de los propios seres supremos. Era el terror por encarar la violencia que jamás habían experimentado en sus vidas. Teukume y Ulvert sabían lo que era caer. Sabían lo que significaba sangrar. Recordaban con claridad lo que era el dolor en sus cuerpos humanos. Pero lo que no conocían, y lo que casi ningún humano de su época había logrado experimentar, fue la violencia contenida en un ataque que tenía la intención de matar. Aquella sensación desconocida fue ante lo que ninguno de los dos supo reaccionar. Aquel odio y determinación con el que se lanzaron fieramente los héroes no muertos, fue la razón por la que sus cuerpos y mentes se congelaron. Esto era algo completamente diferente a Yggdrasil, donde el dolor era una sencilla incomodidad que señalaba el área dañada. Pero un golpe en este nuevo mundo era algo diferente. Recibir daño en este lugar era ser lastimado, era ser conscientes de que la vida estaba en riesgo. Y ninguno de los dos seres supremos estaba listo para afrontar eso. Tan poderosos como eran, y tan superiores como se sentían, era la primera vez que llegaban a pensar en la muerte o el dolor. Y por ello, por la frustración, era que ambos apuntaron sus hechizos a las criaturas que les mostraron esa verdad. Pero entonces, escucharon la voz de un amigo confundido, que no entendía el deseo de estos dos por eliminar a sus sirvientes. Y entonces ocurrió. Ambos seres supremos volvieron a aquella noche y se preguntaron con sinceridad: ¿por qué no tuviste miedo? Pregunta que jamás se dijo, pero fue dirigida a Momonga. El Overlord era diferente a ellos, pues él había experimentado la misma sensación de ser atacado, con la diferencia de que él le vio en peligro de muerte, y fue lastimado. En esa noche con el lancero. Momonga se alzó enfrente de todos ellos, y con determinación recibió el golpe del arma desconocida. Momonga gritó por el dolor. El Overlord no era inmune a él, pero incluso entonces no tuvo miedo y encaró al lancero. Tuvo incluso el temple para ordenarles a sus amigos que atacaran. Tuvo la serenidad para mantenerse como vanguardia mientras los otros se preparaban. Aunque era un paranoico. Pese a ser un hechicero con estadísticas de defensa bajas, y sin saber bien las habilidades del enemigo, Momonga encaró al peligro. ¿Pero y ellos? En un ambiente controlado,
a sabiendas de que Momonga no permitiría que fueran asesinados. Ellos simplemente no pudieron superar el miedo a ser heridos. E incluso ahora que estaban por eliminar a estos supuestos enemigos, los seres supremos temblaban. Y mientras asesinaban a los héroes no muertos, maldijeron este momento. ¿Por qué hicieron eso? Preguntó Momonga, gritando, aunque por su tono parecía más sorprendido que enojado. Sus amigos ciertamente no sabían cómo responder. No querían mostrar los sentimientos que tenían ni sus frustraciones. Por ello, el demonio hizo algo que era natural en él, y el caballero le siguió el juego. Ganamos, dijo el demonio mientras levantaba el pulgar, como si realmente estuviera orgulloso de su victoria. Nada de ganamos, dijo el no muerto mientras imitaba al demonio. Solo puedo hacer 2 de esos en todo el día. Si ya no iban a pelear me hubieran dejado experimentar con ellos. Bueno, considera esto como parte de tus experimentos, dijo el caballero de armadura blanca. No pudieron resistir daño mágico de nivel 10. Así que su defensa mágica sigue siendo una mierda, declaró levantando el pulgar. Ustedes, suspiró el Overlord. Momonga se rindió. Al final no tenía gran importancia. Podía invocar más héroes mañana, y Kahit seguía en la tumba, por lo que sería fácil continuar sus experimentos. De hecho, incluso podrían usar algunos NPC'(S) mercenarios para comprobar si el daño de los héroes seguía siendo el mismo, o si este había sido potenciado junto con los HP, el cual por la batalla librada, claramente había sido afectado. Aún así, le pareció extraño ese comportamiento de sus amigos, y aunque le hubiese gustado preguntarles, algo le decía que no estarían dispuestos a compartir la razón por la que habían hecho eso. Antes de que los seres supremos pudieran experimentar un silencio incómodo, Demiurge y las Pléyades descendieron. Ulvert-sama. ¡Qué magnífica destrucción ha traído a esta ciudad! Me honra haber podido presenciar cómo el más grande de los demonios arrasó con un solo hechizo un lugar tan vasto, dijo desde el fondo de su corazón el hijo de Ulvert. Los seres supremos miraron a su alrededor. Era cierto. No se podían ver más edificios o no muertos. Solo quedaban manchas negras y piedra fundida donde antes hubo una próspera ciudad. Esto era sin duda alguna, algo digno de un ser clasificado como un desastre mundial. Viendo esto, Momokna agradeció a Kahit por haber saqueado las bóvedas de toda la ciudad antes de que la destrucción se propagara. Ahora con la ciudad en este estado, nadie podría reclamar por algún tesoro perdido. Mar de fuego. ¿Así que este es el efecto de un hechizo de 9º nivel? Preguntaba Touchme al ver la ciudad arrasada. Seguramente la última muralla también hubiera caído si Mer no las hubiera reforzado antes del impacto, dijo Demiurge. Si puedes lograr esto con el nivel 9, no me quiero ni imaginar lo que lograrías con una magia de super nivel, dijo Momonga mientras contemplaba la destrucción. Sí. ¿Lo deseas? Podríamos probarlo ahora mismo, dijo Ulvert mientras inflaba el pecho con orgullo. La idea era tan tentadora como repelente. No, aún no debemos mostrar todas nuestras cartas. Además, si mostramos una magia de super nivel de un desastre mundial, no creo que los refugiados del exterior lleguen a sobrevivir. Los ojos de Ulvert brillaron ante las palabras de su amigo. Ahora, ansiosos al momento, varios ninjas aparecieron alrededor de Momonga. Quiero que investiguen todo el terreno dentro de las murallas, en especial el cementerio. Busquen señal de supervivientes, y asegúrense de que el fuego haya llegado hasta la catacumba que describió Kahit. Al mismo tiempo, el grupo de ninjas respondió con A y desaparecieron de la vista de Momonga. Mensaje. Lanzo el Overlord. Aquí Sebas, ¿sucede algo, Momonga-sama? Respondió el mayordomo a través de mensaje. Si alguna persona intenta entrar a la ciudad ahora que las cosas se calmaron, arrojen un poco de fuego por las puertas sin que los vean. Pero procuren no matar a nadie. Ordenó Momonga. Entendido, Momonga-sama, respondió el mayordomo y terminó el hechizo. Bien. Entonces esperaremos a que los Ansos terminen el reconocimiento, y continuaremos con el plan, dijo el Overlord. Pueden manejar ustedes solos las conversaciones con el reino, ¿verdad? Me gustaría entregar esos cadáveres lo antes posible. Si Momonga y Touchme tuvieran expresiones fáciles, hubieran torcido sus caras al escuchar aquello. Por una parte no querían estar presentes cuando Ulvert solicitara su recompensa a esa hermosa aventura. Pero tampoco querían permitir que estuviese solo e hiciera algo que arruinara su reputación como aventureros. Pero antes de que los Supremos pudieran dar una respuesta, Demiurge pidió la palabra y Ulvert se la concedió.
Disculpe el atrevimiento. Sinceramente, no aspiro a llegar a comprender las acciones de los señores supremos que me superan tan ampliamente, pero, ¿fingiremos que algunos han muerto? ¿Por qué preguntas eso, Demiurge? Fue la pregunta que casi se escapa de Momonga. Los otros dos también parecieron confundidos hasta que se dieron cuenta. Los doppelganger. Gritaron dentro de sus mentes los tres. Las tres criaturas que tanto dinero les habían costado. Aquellos que copiaron la imagen de los conquistadores de carne. Esas tres criaturas. Las habían olvidado por completo. Y seguramente hubieran sido ya calcinadas por el mar de fuego. Los seres supremos gritaron internamente. No podían quedar como tontos frente a Demiurge, y su plan necesitaba que los aventureros y conquistadores siguieran todos vivos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Se preguntaban los tres al mismo tiempo que la misma pregunta se formaba en la mente de todos los humanos fuera de esta muralla. Tras lo que solo pudo ser descrito como una batalla de dioses, un grupo de valientes intentó acercarse a la muralla. No lo habían hecho de mala fe. Aquellos que intentaron entrar a la ciudad, lo hicieron con la intención de ayudar a los supervivientes, o rematar la nigromante si éste seguía en pie. Morir no les importaba. Tampoco la gloria. Solo querían ayudar a los héroes que libraron tan intenso combate. Pero en aquel momento en el que esos valientes se acercaron a la ciudad, una nueva llamarada, más débil que las anteriores, los alejó. Por todas las entradas seguía saliendo fuego. Era como si el combate hubiera llegado a su última etapa, y los combatientes estuvieran usando las pocas gotas que les quedaban de mana. Los soldados se imaginaban, heridos y exhaustos, a los hechiceros y el monje arrojando llamaradas. Mientras el guerrero negro y el asesino del desierto contenían a las criaturas infernales del nigromante. La hermosa clérigo juntando sus manos, y dando sus últimas fuerzas para apoyar al grupo, mientras que su compañera, la dama de anteojos, contenía los hechizos del nigromante y sus bestias usando su cuerpo, habiendo estado ya su escudo roto. ¿Qué clase de batalla se estaba librando? ¿En qué condiciones estaban los combatientes? ¿Quién sobreviviría? Y cuando el fuego se detuvo, cuando el domo negro que cubría a la ciudad fue roto, la pregunta que se formó en aquel silencio fue, ¿quién saldría de la ciudad victorioso? Los pobladores deseaban que los dos grupos salieran intactos. Durante el espectáculo, desapareció ese odio que sentían por el grupo que no hizo más que tomar un simple pueblo, pero que hoy arriesgó la vida por ellos. Los soldados deseaban que únicamente los aventureros emergieran del fuego, temerosos de tener que librar una guerra contra los conquistadores de carne. Durante el silencio posterior a la batalla. En ese momento, en el que por miedo a una última llamarada, nadie intentó entrar por las puertas. Los grupos se compartían sus inseguridades, se planteaban sus dudas, y esperaban expectantes una respuesta. ¿Sería demasiado estúpido sugerir enviar tropas a investigar? Dijo con una sonrisa el segundo príncipe Sanak. Sí. Está haciendo esa sugerencia de manera seria, príncipe. Me temo que deberé pedirle no participar en las negociaciones que vienen, le respondió Catrias, el estratega. El príncipe sabía la razón de ese comentario. Pues sin importar cuántas vueltas le diese, o qué razones diera para justificar su acción, la verdad era que el nacimiento del nigromante había sido culpa de Sanak, quien con el fin de robarse la gloria y rematar al nigromante, él entró con todo su ejército, y aunque esa pareciera ser la realidad, no era más que una mentira. Sanak no entró para robarse la gloria de la batalla. Aunque si era sincero, eso le hubiese sido conveniente. La razón por la que Sanak había entrado con su ejército, era por el miedo a que el Reino Santo, los aliados en esta batalla, murieran. Después de escuchar opiniones, Sanak llegó a la conclusión de que en ese grupo estaban Remedios Custodios, la hermana de Kellart Custodios. Una guerra que no solo era la más grande paladín de su reino, y portadora de un tesoro sagrado, sino que además era una marquesa, y amiga cercana de la reina Santa Calca. Que alguien así muriera sin que se hubiese dado pelea para salvarla, era malo, muy malo. Pero peor hubiese sido que muriera el arquero, a quienes muchos reconocieron como Pavel Baraka, el aclamado color negro, y quien se decía, era el mejor tirador del mundo. Pues diferente a Remedios, Pavel no tenía una importancia puramente política, sino además militar. Ese hombre lideraba una guarnición de élite en las murallas. Tenía la lealtad de gran parte del ejército. Su esposa era una heroína de guerra, y era además amigo de la mitad de los colores del Reino Santo. Se decía que Pavel Baraja era el Gasef Stronov de su nación.
Y si un hombre con tanta influencia militar caía en una tierra extranjera, una guerra sería inevitable. Y aunque no tan problemática, estaba además en la ciudad Laquius, una aventura de rango adamantina, que pese a haberse distanciado de su familia, seguía siendo una marquesa, además de una persona cercana a los templos. Si cualquiera de esas tres figuras caía sin que Sanak presentara resistencia, causaría graves estragos en todo Reestice. Catrias, por supuesto, no compartió esta idea, y sugirió que las cosas se dejaran marchar a su propio ritmo, y esperar a guerreros especializados para hacer frente a la situación. Razón por la cual el estratega había llamado al líder de Red Drop, quien pensó, podría eliminar al nigromante desde la distancia. Lamentablemente ese hombre solo elegía las misiones que le parecían interesantes, y Sanak no tenía tiempo para esperar que esa persona se presentara. En el afán del segundo príncipe por salvar a su pueblo, terminó por causar el nacimiento de un monstruo sin precedentes, y la muerte de la mayor parte de los ciudadanos de Rantel. Si enviamos tropas. Dijo Catrias. El nigromante los asesinara, y usara su dolor y sufrimiento como poder, como ya lo hizo cuando destruyó gran parte de nuestro ejército. ¿Y si no las enviamos? Preguntó Sanak. Entonces el victorioso saldrá de la ciudad. Los hechizos de teletransportación cuestan demasiado mana, y por lo que hemos visto, a ellos parece ya no quedarles mucho. Comentó y señaló que ya no había ruidos, por lo que la posibilidad de que la batalla continuara era casi nula. El ganador de esta batalla saldrá por una de las 4 puertas. Si son los aventureros y los conquistadores, aun si están al borde de la muerte, debemos enviar sanadores. Sanak no tuvo que preguntar por qué. Dado que ellos habían enfrentado al nigromante, matarlos podría causar una revuelta que terminara con la vida del segundo príncipe, y puede que incluso de su padre. Y, si ha ganado el nigromante, saldrá de la ciudad para causar más dolor y miedo para recuperar sus fuerzas. En ese caso debemos retirarnos rápidamente, y dejar que el líder de Red Drop se encargue. Catrias había dicho que para vencer al nigromante haría falta un poderoso tirador a distancia. Por ello era que su plan incluía que Pavel fuera al pueblo carne y trajera a los conquistadores. Pero parecía ser que esos hombres se adelantaron a Catrias, y eso dejó al estratega sin el tirador que necesitaba, dejando entonces al líder de Red Drop como última esperanza. ¿No sería más prudente enviar a las Rosas Azules si eso pasa? Pregunta Sanak. Él pensaba que esas 2 mujeres podría enfrentar al nigromante si estaba debilitado, pero imagínese que el nigromante logra un último hechizo y matará a ambas. Entonces todos los presentes caerían en la desesperación. No, señor, nuestra mejor opción será alejarnos. Aun si esos sujetos sobreviven, podemos pedir ayuda a la teocracia, aunque puedan estar relacionados con el tercer grupo. Aunque quisieran volvernos sus mascotas de por vida, al menos los de la teocracia son humanos, dijo por último Catria. Entonces ambos se quedaron a las puertas de una tienda, esperando a que por alguna puerta salieran los vencedores, y después de un rato, ya no se escuchan ruidos. ¿Crees que deberíamos? Antes de que Laquius terminara su pregunta, su compañera le regañó. Creo que quedó muy en claro lo débiles que somos, Laquius. ¿O olvidas cómo nos fue con el nigromante cuando recién se convirtió? Posterior a la transformación del nigromante, incluso Evileye no pudo hacer frente a la situación. Pese a acabar de transformarse, y realmente no prestarles atención, tanto el dragón como el caballero de la muerte que ya había invocado antes de volverse un no muerto, casi asesinaron a las últimas Rosas Azules. Aunque en defensa de ambas, el caballero no muerto era la debilidad de Laquius, mientras que el dragón era la de Evileye. Por poco y no lograban escapar. Jaja. Es frustrante. La debilidad, lo vulnerable que me siento en este momento. Evileye ya no replicó a su compañera. Compartía el mismo sentimiento con ella. Lo inútil y lo culpable. Maldijo la sacerdotisa. Laquius hizo una petición absurda a un hombre que no conocía. Un hombre al que amenazó la primera vez que lo vio. Y aún así él la aceptó, como si no fuera nada. Aceptó una misión imposible de una persona que no era nada para él. Y aunque después de ver la bola de fuego, Laquius llegó a creer que fue por arrogancia tras ver la piromancia debilitada salir por las entradas, cada vez con menos intensidad, esa idea cambió. Aún si de su cuello colgaba una placa de hierro, aquellos eran aventureros, fieros y poderosos que seguramente lucharían hasta su último aliento, pero ahora sí lo hacían, si moría como héroes.
Por toda su vida Lacus sentiría culpa. Lacus no quería que ese hombre volviera con la misión cumplida. Quería que fracasara, quería que regresara y pudiera agradecerle con cualquier cosa que quisiera. No, lo que Lacus quería era solo disculparse con el guerrero al que tanto insultó, y que tan fieramente luchó. Solo quería que, Lacus. Gritó Evileye. Al instante, la aventura adamantina, así como todos en el campamento se levantaron, y observaron cómo algunas figuras salían por la entrada de la ciudad. Salieron por el mismo lugar que antes había destruido el monje. Lacus corrió al ver de quienes se trataban. Oye. Y su amiga, la siguió, intentando detenerla. ¿Cómo? Fénix, de aquel infierno emergieron dos de los conquistadores de carne. El hechicero, que ahora caminaba con la ayuda de un bastón, y el asesino del desierto, que llevaba sus ropas rotas y ensangrentadas. No se veía por ningún lado a su monje zen, pero en ellos no había un aura de tristeza o pérdida, e incluso al salir, el asesino del desierto levantó su sable roto. Y ante esta acción fue aclamado por todos los supervivientes de la ciudad, y el ejército. Sana confirmó en esa acción algo que ya sabía. El corazón de los ciudadanos era de ellos. Al verlos, una mujer salió corriendo hacia ellos. Impulsada por la culpa que le consumía el alma, Lacus corrió hacia los conquistadores para intentar preguntar por los aventureros. ¿Por qué no salían? ¿Por qué no estaban con ellos? Pero cuando comenzó a acercarse a la entrada de la ciudad, Lacus se detuvo. Sonriendo. Con su dorso desnudo, cubierto de ceniza, y lleno de heridas, el monje, aquel monje calvo, que debía ser mayor que Lacus por 10 años, caminaba tranquilamente detrás de los conquistadores. Mientras en sus hombros llevaba a 2 mujeres de cabello rubio. La sacerdotisa de su grupo era pelirroja. La mujer del escudo y la espadachín eran pelinegras. Lacus se quedó sin fuerzas. Cayó sobre sus piernas y vio como ella, aventurero, aún con su placa de hierro colgando de su cuello, caminaba hacia ella. Al lado de la sacerdotisa pasaron los conquistadores de carne, pero ella no se dignó en devolverles la mirada que le digirieron. Lacus tan solo podía ver cómo ese sujeto caminaba hacia ella. El Evileye se detuvo antes de alcanzar a su compañera. Al ver que los conquistadores de carne seguían vivos, se puso en guardia, pues no olvidaba la amenaza que antes habían hecho de atacar el campamento. Pero como si no significara nada para ellos, el asesino del desierto y el hechicero de túnica negra siguieron avanzando sin prestarle mucha atención. ¿Qué demonios es esta sensación?, se preguntaba la pequeña aventura al ver la espalda del hechicero. Era algo inexplicable. Algo parecido a lo que había sentido al estar cerca de aquel caballero negro. Demonios. Se gritó dentro de su mente, y recordó a su compañera. Evileye dirigió la mirada a Lacus, pero, signo de exclamación. Evileye se lanzó a toda velocidad hacia Lacus al ver que frente a ella eran colocados los tesoros más valiosos para ellas. Con cuidado. Ante la sacerdotisa arrodillada, el monje colocó los cuerpos de las aventureras de rango adamantina. Gagaran y Tia. Mientras las rosas azules analizaban los cuerpos, el monje sacó de su pantalón la única prenda que aún tenía, aquel papel que había recibido de Lacus. Misión cumplida, dijo felizmente el monje. Lacus no reaccionó a las palabras de Arain. ¿Misión cumplida? Preguntó Ulbert. Pronto algo en lo que Momonga era maestro. Atacó la mente de demonio. Paranoia. ¿No son estos?, se preguntó Ulbert. ¿No son estos? ¿Se había equivocado?, se preguntaba el demonio, pero llegó a la rápida conclusión de que eso era imposible, y tenía grabaciones que probaban que estas eran las compañeras de Lacus. Pero aún sí, sus instintos le decían que algo estaba mal en la reacción que tenían esas 2 aventureras. Disculpe, señorita Lac. Ya no están arrugadas ellas. La apariencia que tenían cuando se convirtieron en no muertos. Mientras derramaba lágrimas, Lacus gritó con dificultad. ¿Por qué se ven como si solo estuviesen durmiendo? Signo de interrogación, signo de exclamación. En ese momento, Ulbert se sintió ofendido. Dado que como demonio debía cumplir sus tratos, Ulbert le pidió a Khajiit que reconstruyera estos cuerpos para que se vieran como humanas normales, dado que el demonio quería entregar los cadáveres en la mejor condición posible. Claro que esto podría malinterpretarse, e incluso Lacus podría creer que estos cuerpos eran falsos. Y esa simple creencia era un insulto al orgullo del demonio. De hecho, fue por ello que las trajo con sus equipos completos, y no dejó que Momonga tomara nada de ellos.
No son falsos si a eso te refieres, dijo con un tono molesto el monje. Sus placas lo demuestran. Y si lo que te preocupan son sus apariencias, pues le diré, señorita, que cuando encontré sus cuerpos se encontraban en el estado que describe, pero usé magia sagrada para repararlos, y dejarlos listos para que tuvieran un entierro idiota. Susurró la aventura. Demiurge, que observa de cerca, contuvo con todas sus fuerzas el deseo de cortarle el cuello a esta mujer. Idiota. Esta niña. Ulvert estaba por jurarse matar a Laccius una vez la misión fuera completada, pero entonces, la aventura levantó la mirada y reveló unos ojos llenos de lágrimas. Idiota. No solo peleaste mientras protegía sus cuerpos. ¿También gastaste mana para repararlos? Idiota. Dijo la aventura mientras se sujetaba el pecho. Y por culpa de eso, solo tú pudiste salir. La cagué, se dijo Ulvert. Pues si ya era poco creíble que habían sostenido una lucha de tal nivel, ¿qué tan realista era ahora que decía haberlo hecho mientras cuidaba los cadáveres? El demonio se arrepintió de no haberlos quemado un poco antes, pero ahora que lo veía bien, por alguna razón esa mujer parecía creer que así habían pasado las cosas. Por mi culpa, tus compañeros. Evile gimió con sorpresa, y observó que solo el monje había salido de la ciudad. ¿Dónde estaban los demás? Ah, ¿es eso? Preguntó el monje lleno de orgullo, y señaló con su pulgar el interior de la ciudad. Mis compañeros están purificando la ciudad junto al monje de los conquistadores, dijo Ulvert disfrazado, con una sonrisa. No te preocupes. Volverán después de que terminen de limpiar el desastre. Yo solo me escapé para. En ese momento, la aventura se lanzó hacia el monje. Oye, Laccius. Laccius derramó sus lágrimas sobre el torso desnudo del monje. Esta humana. Gritó Demiurge al ver el acto tan desvergonzado de la sacerdotisa. Las protegiste y las trajiste hasta a mí. Aún en ese infierno tú. Laccius se aferró fuertemente al monje, de tal forma que Ulvert pudo sentir el aura asesina de su hijo detrás de él. Oye, no es nada, solo estaba cumpliendo la misión. Ulvert hubiera arrojado lejos a Laccius, pero recientemente vio como Momonga y Touch me voltearon a verlo. Y si Touch me veía que trataba hacia una niña, no quería pensar en el sermón que le daría. Perdón. Arain-sama. Por mi maldito dolor lo puse en peligro. Le di una misión imposible, y aún así usted. Para niña. Gritó Ulvert dentro de su mente al sentir las miradas de sus compañeros atravesándole. ¿Por qué me ven así? ¿Yo le dije nada malo? Lo juro. Gritó dentro de su mente el demonio al sentirse intimidado por los ojos del caballero insecto y el Overlord. Deja de llorar. Ulvert hizo lo único que sabía que funcionaba para calmar el llanto de una mujer. Una técnica infalible a través de cualquier época, aunque la única experiencia que tenía el demonio de esta técnica, la había adquirido en Visual Novels. Signo de interrogación abierta, Evile dejó salir un ruido extraño. ¿Ah? Laccius no podía creer lo que sentía, era algo muy cálido, que llegaba a su piel incluso a través de su armadura. La aventura dejó de llorar, pero por algún motivo, los amigos del demonio ahora dejaban salir un aura asesina. Maldita humana. Gritó internamente Gran Guardián del séptimo piso mientras contenía su sed de ver muerta a esa chica. Ulvert envolvió a Laccius con sus propios brazos para calmarla. La abrazó tiernamente, de la misma forma en la que tantas veces, en novelas visuales, había hecho con las chicas de corazón dolido que buscaban refugio. Ya todo pasó. Le susurró el demonio a la sacerdotisa. No veas lo que pudo ser, ve lo que tienes frente a ti, le dijo, citando una de las frases más memorables de uno de sus juegos favoritos. Y entonces el demonio apartó lentamente a la chica y la miró directamente a los ojos. ¿Lo que tengo frente a mí? Los ojos de Laccius estaban perdidos, viendo como el monje 10 años mayor que ella la observaba con ternura. Dentro de su mente, Laccius se vio a sí misma como la princesa de aquellas canciones ante el caballero de sueños. Lo que Ulvert vio fue a una chica roja como un tomate, castañeando sus dientes. Para el virgen de 32 años, ese no era el rostro sonrojado y hermoso de una chica enamorada, información sacada de Galges, sino el de una empleada asustada que estaba siendo acosada. ¿Por qué saque una frase tan cursi? Se maldijo el demonio mientras veía a sus amigos alejarse con disgusto. No se vayan.
Mátenme, por favor, suplicó el demonio, que ahora debió recurrir a su supresión de emociones para lidiar con su propia vergüenza.